¿El algoritmo te está discriminando porque lo tenés chiquito? Me refiero al canal de YouTube. ¡Diablos, señorita! No te preocupes, que al menos hoy no estás paranoico. Yo también lo tenía chiquito. Hace un año tenía 0 suscriptores y al final de este año llegaría a pasar los 50k, según las proyecciones de Social Blade. Ahora una pequeña fe de ratas. Cuando grababa el video no sabía que iba a alcanzar antes esa cifra, así que... Pero, ¿qué hice para conseguirlo? ¿Acaso hay una estrategia finamente pensada y planificada al milímetro? Las respuestas a estas preguntas son sí. Primero tenés que sumar un factor diferencial del contenido que querés hacer y la respuesta a la segunda pregunta también es sí. Listo, gracias por mirar el video. Que te diga esto es lo mismo que cuando vas al psicólogo y le decís que estás triste y te dice no estés triste, así de fácil. Como venía diciendo yo en mi canal, hablo de SEO y algo de marketing, temas que no le importan a nadie, pero para tratar de capitalizarlo le pongo informalidad y humor, como para destacar un poco por sobre el resto de los canales que hacen lo mismo, que son más serios, y esto que estoy haciendo se conoce como ruptura de patrón. Para rubros de más volumen como, no sé, el gaming, hoy en día es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay mucho más público y no es tan específico como lo que hago yo. Comenten si les interesa conocer más sobre esto. Resulta que YouTube no va a mostrar tus videos solo porque eres el más chulo del barrio, ya que, seamos honestos, no sos nadie al principio cuando arrancas un canal. Y en esta etapa todo depende de cómo tu público interactúa con tu contenido y qué elige ver. Para empezar, necesitas definir qué quieres hacer. Si no sabes de dónde sacar ideas, te dejo dos opciones. La primera desde YouTube Studio. Aunque las sugerencias generalmente están en inglés, te podés más o menos dar una idea de por dónde van los tiros, o si no, obviamente, podés hacerlo desde Google Trends. Obviamente deben ser ideas que tengan que ver con tu experiencia, con tu expertise, y no solo con la tendencia de turno. Salvo que justamente las tendencias sean tu nicho, pero bueno, no viene al caso. Si aún no estás seguro sobre qué tema hacer videos, te recomiendo buscar temáticas hasta encontrar uno que te interese, y luego bustear un poco los videos más importantes como para cortar la curva de crecimiento de tu canal. En otro video les puedo contar con más detalles sobre este tema de los nichos. Pero ahora vayamos con la estrategia. Primero, voy a aplicar un truco de marketing sofisticado para mantener vuestra atención y poner la imagen de un pollito. Ah, pero qué lindo el pollito, ¿lo ven? Bueno, ¿me prestan atención o les juro que me cargo el maldito pollo? Una vez finalizada la técnica extorsiva de retención, les sugiero continuar bajo su propio criterio. En cuanto a lo estratégico, tenemos que pensar todo como una especie de embudo o funnel muy resumido para nuestro canal de YouTube, junto con sus determinadas etapas y cómo vamos a crear nuestro plan de contenidos. Querido espectador, casi me sale del alma decirles lectores. Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. Como etapas de embudo, sugiero resumirlas en 3. Uno de adquisición para adquirir nuevos visitantes, uno de interacción para generar un poco más de movimiento, agitar las aguas, y una tercera de fidelización que sería más el contacto y lo que ayuda con la viralización. En YouTube está todo muy medido y los shorts son una muy buena herramienta para comenzar con una primera etapa de adquisición de seguidores. Si querés adquirir público nuevo y en consecuencia suscriptores, lo mejor es sacar shorts de alto volumen de búsquedas e impacto. Esto tenés que hacerlo al menos una vez por semana, pero cuanto mayor sea la frecuencia, mejor. También está bueno meterle una pequeña promoción para potenciarlos bastante y lo mismo que dije antes, acordar un poco esa curva de crecimiento. A medida que tu canal chiquito vaya creciendo, necesitarás optimizar cómo te mostrás en las búsquedas. Para esto ponete las pilas con los títulos, las descripciones, los tags y las miniaturas tienen que generar interés y destacar por sobre las del resto. Lo mismo que les comenté al principio, hacer una ruptura de patrón. Es decir, que si todos hacen algo en fondo amarillo y negro, todo a fondo amarillo y negro, vos tenés que hacer algo rojo con verde, completamente distinto, tenés que llamar la atención para destacar por sobre el resto y por lo menos generar algo de interés. Además, la optimización de las búsquedas te ayuda también con la interacción, ya que atacará mucho al canal de search y posiblemente le salves la vida a algún transeúnte virtual que esté buscando cómo solucionar algo que vos estás ofreciendo. En esta etapa podés intentar experimentar con videos un poco más largos. Hoy en día podés aprovechar justamente la nueva función de YouTube Shorts de hasta 3 minutos. De hecho, estoy testeando eso en este preciso momento, pero en cambio, si querés fidelizarlos, ir un poco más allá en el funnel, más recomendable es crear contenido de alta calidad con una mejor producción y con videos más extensos de unos 8 minutos más o menos, como para poder monetizarlos también, además de mantener un calendario de publicación consistente para que tu audiencia sepa cuándo esperar nuevos contenidos. Son las 7 en punto, mamá. Hora de la silueta semanal. Acá va un datito jugoso. No te limites únicamente a YouTube. Difundí videos en grupos de Facebook, Discord, Twitter o si corresponde en el Only. De esta manera le darás al algoritmo un empujón que necesita para que empieces a mostrarte, ya que las fuentes externas también suman como fuente de tráfico, según obviamente YouTube Studio. Otro consejo que a mí me sirvió mucho es interactuar mucho con la audiencia todo lo que puedas, respondiendo a los comentarios en tus videos para fomentar una comunidad activa. Atiendo boludos. Incluso aunque te estén bardeando o tirándote flores, algo que está bueno para generar más interacción todavía es hacer preguntas y pedir feedback para aumentar este nivel de interacción. Para más adelante, cuando tu límite esté en el tamaño de la comunidad que ya tenés formada, te recomiendo colaborar con otros youtubers con intereses similares y si te interesa también podés experimentar con los vivos.
fotos de YouTube, no con las personas vivas. Esto es básicamente lo que hice o bueno, lo que estoy haciendo. Además de mirar muchos números, hacer seguimiento en Social Blade y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no para potenciar lo bueno y corregir lo malo. Y bueno, qué decirte, hacelo y después me contás, qué sé yo. Déjalo en comentarios si te pinta, si no. Para cerrar, si tuviera que explicarte cuánto necesitas esta estrategia en una palabra, la palabra sería necesario. Si tuviera que definirlo en 2 palabras, sería muy necesario. Pero si tuviera que hacerlo en 3, las palabras serían suscríbete al canal.